Listo, lo Claro, escuchamos. sí, sí se escucha. Ya, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar la segunda parte de los modelos econométricos multivariantes. Espero que todos hayan hecho su práctica, estaba bastante sencillo y bueno, eso era la base para aprender lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar lo que son el modelo respecto a desvíos de la media. Si se acuerdan, habíamos visto ya este tipo de definición en modelos econométricos bivariantes y se refiere básicamente a que vamos a trabajar en nuestras fórmulas con nuestra media o nuestro promedio. Cuando manejamos modelos econométricos multivariantes, eh, cuando se nos dice modelos respecto a desvíos de la media, inmediatamente tienen que saber que la notación cambia, ¿ya? Acá, como pueden ver, ya no estamos manejando la X mayúscula como tal, sino que es minúscula. Y esta notación tiene un procedimiento muy particular, entonces tienen que tener en consideración que si el enunciado les dice o el ejercicio les da este tipo de datos, tienen que hacer otro tipo de procedimiento, ¿ya? También vamos a ver lo que son restricciones lineales. Las restricciones lineales básicamente se refieren a que tienen que considerar dos tipos de ecuaciones que les van a dar y esas ecuaciones tienen que validarlas y para su validación tiene un procedimiento igual específico. ¿Ya? Y bueno, acá también les puse lo que es la predicción y los intervalos de confianza que igual se realiza aquí. Pero ya cambia un poco con respecto a lo que habíamos visto en modelos econométricos bivariantes. ¿Ya? En esta parte ya vamos a trabajar con matrices en todos los cálculos y estos son los ejercicios de clase programados. El primero dice así: el gerente de un polideportivo municipal ubicado en el interior de una provincia situada en la costa conoce por experiencia de los 5 años anteriores que el número de entradas vendidas al día depende del número de kilómetros de distancia a la playa más cercana y del número de piscinas particulares situadas en la zona. Entonces acá nos está dando un modelo econométrico con dos variables independientes, x2 y x3. ¿Ya? Y bueno, para confirmarlo acá nos da el modelo y nos da como datos la matriz de covarianzas, la matriz X transpuesta Y, la varianza de Y el coeficiente de determinación. Entonces, en función a ello nos dice, inciso A, ¿es el modelo globalmente significativo? Con un 95%. Inciso B. El número de piscinas particulares influye de forma significativa en la venta de entradas en el polideportivo municipal. Inciso C. Utilizando un nivel de confianza del 95%, probar que, y nos da estas ecuaciones. Entonces vamos a empezar con la solución de este ejercicio como tal, ¿ya? Vámonos a la primera parte donde nos dice qué variables vamos a considerar. En este caso, en el enunciado nos dice que el número de entradas, aquí estamos, el número de entradas vendidas al día va a estar en función del número de kilómetros de distancia a la playa más cercana y al número de piscinas. ¿Ya? Entonces, nuestra variable dependiente Y, como siempre les he dicho, este es el primer paso, identificar las variables. Nuestra variable dependiente Y va a ser en este caso el número de entradas, nuestra variable x2 va a ser el número de kilómetros y nuestra variable x3 el número de piscinas. Entonces el inciso A nos dice, ¿el modelo es globalmente significativo? Entonces eso nosotros ya lo hemos hecho muchas veces y lo vamos a resolver de la misma manera. Para el planteamiento de la hipótesis habíamos dicho que a beta 1 no lo consideramos, entonces decimos beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0 y en la hipótesis alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba tenemos que armar este cuadro. Bueno, acá en su guía
en la guía número 4 yo les había puesto esta fórmula que no sé si lo han podido notar. Como pueden verlo, o sea, el cálculo aplicando esta fórmula es mucho más sencillo. Pero cuando nosotros estamos en el examen siempre tenemos que poner todo este cuadro como tal porque no es muy factible que pongan directamente esta fórmula porque no sabemos de dónde está saliendo, ¿ya? Entonces para deducir esa fórmula que yo les he puesto en la anterior guía, lo que se hace es armar este cuadro como tal, como ya sabemos hacerlo, ¿ya? Posteriormente decimos grados de libertad es k-1, n-k y n-1. La sumatoria de cuadrados va a ser igual a cuadrados de la regresión, cuadrados del error y cuadrados totales. Ahora, todo lo vamos a llevar en función del coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros por fórmula sabemos que el coeficiente de determinación va a ser igual, aquí está, la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre la sumatoria de cuadrados totales. Como yo quiero saber que estoy en la fila de regresión, voy a despejar. Sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual al coeficiente de determinación por la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Entonces acá está la fórmula despejada. Para la sumatoria de cuadrados del error, voy a hacer un procedimiento parecido. Digo, la sumatoria de cuadrados del error es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Pero yo sé que la sumatoria de cuadrados de la regresión es equivalente a el coeficiente de determinación menos la sumatoria de cuadrados totales. Entonces eso yo lo voy a sustituir acá. Entonces, simplificando términos en todo lo que estoy subrayando, decimos la sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales 1 menos el coeficiente de determinación. Y la sumatoria de cuadrados totales lo vamos a dejar como tal, con el nombre. Para los cuadrados medios sabemos que tenemos que dividir esto, dividir entre esto, ¿no ve? Entonces en este caso va a ser la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre k-1. En este caso, sustituyendo va a ser coeficiente de determinación r cuadrado por la sumatoria de cuadrados totales dividido entre k-1. Y para cuadrados medios igual tenemos que hacer la división. Va a ser todo lo que habíamos calculado, sumatoria de cuadrados totales 1 menos r cuadrado dividido entre n menos k. Entonces para hallar f calculado decimos que va a ser la división de estos dos. Va a ser cuadrados medios de la regresión dividido entre cuadrados medios del error. Y aquí está. Y si hacemos extremos con extremos y medios con medios, como pueden ver, y eliminamos lo que es la sumatoria de cuadrados totales, porque se repite, entonces obtenemos esta ecuación simplificada, que es la que está en su guía, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer todo este procedimiento para poder utilizar esta fórmula, ¿ya? Porque si la utilizan de manera directa es como que no se sabe de dónde han sacado. En este caso ya hemos hecho este procedimiento para deducir esta fórmula y decimos f calculado va a ser igual al coeficiente de determinación. En este caso el ejercicio nos da como dato que es 0,90759. Entonces sustituimos por n menos k. N en este caso nos dice que es 5 años. 5 años, entonces n es igual a 5 y k es igual a 3. ¿Por qué? Porque estamos manejando 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Para el denominador decimos 1 menos r cuadrado, 1 menos 0,90759 por k menos 1. K es igual a 3 y menos 1. Toda esta expresión nos da un valor de 9,821 y el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces decimos cuánto es el estadístico teórico, lo hallamos en Minitab. Bueno, acá es k menos 1, n menos k. K-1 va a ser 3 menos 1, que va a ser igual a 2, y n menos k va a ser 5 menos 3, que es igual a 2. Entonces nos vamos a Minitab y decimos, estamos haciendo la prueba F,
numerador 2, denominador 2 y área sombreada es de una cola. Entonces nos dice que el estadístico teórico no se ve muy bien acá, pero es 19. Aquí está. Entonces eso lo vamos a llevar a nuestra hoja de resultados y decimos que es un valor de 19. El estadístico calculado que hemos hallado es de 9,821, está más adelante que 19, por tanto cae en la zona de aceptación y decimos que a un nivel de significación del 5%, se acepta la hipótesis nula, por tanto el modelo no es globalmente significativo, ¿ya? Bueno, eso es para el inciso A y estamos básicamente recordando todo lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, para el inciso B nos dice, el número de piscinas particulares influye de forma significativa en la venta de entradas en el polideportivo municipal, a un nivel de significación del 5%. Ahora, ¿cómo yo sé qué prueba de significación individual voy a hacer? ¿Para beta 1, para beta 2 o para beta 3? Para saber, nosotros tenemos que entender lo que nos está preguntando. Nos dice, ¿el número de piscinas influye en la venta de entradas? Entonces nosotros en la primera parte hemos declarado quiénes serán nuestras variables. Nos está preguntando si el número de piscinas, nosotros habíamos dicho que el número de piscinas está representada por la variable x3. Nos está preguntando si esta variable x3 influye en el número de entradas vendidas al día. Como estoy hablando de la variable x3, en este modelo que nos da general, decimos que esta variable x3 se va a asociar al estimador o parámetro beta 3, ¿ya? Entonces, como nos está preguntando para x3, yo voy a hacer una validación para nuestro parámetro beta 3, ¿ya? Así nosotros sabemos para quién vamos a hacer la validación individual. En este caso, ya sabemos para quién es, hacemos el planteamiento de la hipótesis, decimos BT3 es igual a 0 o es diferente de 0. Para el estadístico de prueba tenemos que hacer el de calculado, hallarlo. Y para ello nosotros necesitamos hallar lo que es el estimador como tal. Si se dan cuenta, hasta ahora no hemos hecho la estimación del modelo, solo hemos hecho la validación. Entonces, para hacer la estimación del modelo, tenemos que hallar los estimadores por el método de mínimos cuadrados ordinarios que hemos visto en la anterior clase. Ahora, en este caso puntualmente, saben que no nos está dando como datos la columna de X, la columna de y para que nosotros empecemos a hacer el procedimiento matricial, pero sí nos está dando como datos lo que es la matriz de covarianzas, X transpuesta Y, la varianza de Y el coeficiente de determinación. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a empezar a hallarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a nuestra ecuación básica que hemos aprendido la anterior semana, que es la ecuación para hallar los estimadores, que es esta, ¿no? X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. X transpuesta Y nosotros ya lo tenemos como dato, nos los han dado, y no tenemos X transpuesta X inversa, ¿ya? Entonces hay que hallar un modo de cómo encontrar este valor. Nosotros también sabemos que en la anterior clase hemos visto lo que es la matriz de covarianzas. Esta matriz de covarianzas es igual a la varianza del término de perturbación por X transpuesta X inversa. Entonces, si se dan cuenta de esta matriz, podríamos despejar lo que es X transpuesta X inversa y hallar el valor para sustituir en esta ecuación de la matriz de los estimadores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, para la fórmula de la matriz de covarianzas, tendría que hallar la varianza del término de perturbación. Tengo ya la matriz de covarianzas y una vez hallo estos dos, voy a despejar y voy a hallar X transpuesta X inversa. Entonces voy a empezar a hallar lo que es la varianza del término de perturbación. Para hallar la varianza del término de perturbación
nosotros hemos visto que es igual a la sumatoria de cuadrados del error n menos k. Y la sumatoria de cuadrados del error es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Para que nos acordemos de lo que estoy hablando, voy a mostrarles que eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Aquí está. La variable de término de perturbación es igual a la sumatoria de cuadrados del error n menos k, ¿ya? Y la sumatoria de cuadrados del error, si despejamos de esta fórmula, decimos que es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Y eso es lo que estoy poniendo acá, en el numerador, ¿ya? Para el denominador n menos k lo estoy copiando tal cual de la ecuación que les acabo de mostrar. Y entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hallar esta expresión del numerador. ¿Cómo hallamos la sumatoria de cuadrados de totales? Volvemos a nuestra guía número 4 y decimos la sumatoria de cuadrados totales es igual a n por la varianza de y, también es igual a y transpuesta y menos n por la media de y al cuadrado. Ahora, de estas dos igualdades tenemos que ver cuál nos conviene. Nosotros no tenemos el valor de y transpuesta y tampoco tenemos el valor de la media de y, entonces no es muy viable que utilicemos esta fórmula. Pero sí nos da como dato la varianza de y en el ejercicio. Si volvemos hacia arriba, buscamos y sí nos da la varianza de y también nosotros sabemos cuántos datos estamos manejando, que son 5. Entonces, como sabemos esos dos datos, directamente por sustitución podemos hallar lo que es la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Y vamos a empezar a sustituir. Decimos n es igual a 5, la varianza de y es 2,74. Ambos son datos del ejercicio, entonces obtengo la sumatoria de cuadrados totales. Ya tengo esta parte de mi ecuación. Me falta hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión. ¿Cómo hallo la sumatoria de cuadrados de la regresión? Nos vamos a lo que es nuestra guía. Guía número 4, sumatoria de cuadrados de la regresión. Decimos que es igual a beta transpuesta por x transpuesta por y menos n por la media de y al cuadrado. Pero si se dan cuenta, beta transpuesta, la matriz de resultado de los estimadores, nosotros no tenemos, queremos hallarla. Entonces, no es muy factible porque tampoco tenemos la media de y. Entonces aquí habría dos problemas y no es muy viable utilizar esta fórmula. Pero si nos acordamos de la otra fórmula que es de el coeficiente de determinación, podemos despejar de esta parte. Decimos sumatoria de cuadrados totales acabamos de hallar, el coeficiente de determinación tenemos como dato, entonces multiplicando esos dos podemos hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces eso es lo que vamos a hacer. De la sumatoria de cuadrados, para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión, hacemos la multiplicación de la sumatoria de cuadrados totales, que es 13,7 por el coeficiente de determinación, que era un dato que es igual a 0,9759. Esta multiplicación me va a dar el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión, que es 12,43. Ahora, ya tengo estos dos valores, entonces ya puedo sustituir en mi ecuación número 1, ¿ya? En mi ecuación de la varianza del término de perturbación. Entonces yo pongo, sustituimos en la ecuación 1 y decimos, la sumatoria de cuadrados totales hemos hallado y es un valor de 13,7. La sumatoria de cuadrados de la regresión igual hemos hallado y es un valor de 12,43. N es igual a 5 datos y K son igual al número de parámetros, que en este caso es igual a 3. Toda esta expresión me va a dar un valor de 0,635. Entonces, el objetivo de todo esto era hallar el valor de la varianza al término de perturbación. Pero lo que a nosotros nos interesa es hallar este x transpuesta x inversa para sustituirlo en la ecuación y hallar el modelo estimado, ¿ya? Entonces, como dato, también nos da lo que es la matriz de covarianzas, que es esto que está marcado en rojo. Nosotros ya tenemos lo que es el valor de la varianza al término de perturbación y entonces lo que procede es hacer
el despeje como tal. Entonces, ahora acá una regla de álgebra, no podemos esto pasarlo a dividir a una matriz, ¿no ve? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a decir 1 dividido entre este coeficiente que es la varianza del término de perturbación, y a este escalar, lo vamos a multiplicar por la matriz como tal. Esto sí es válido, y la división de un escalar por una matriz, no ve. Entonces, esta operación es lo que vamos a hacer para hallar lo que es x transpuesta x inversa. Para ello nos vamos a ayudar de nuestra hoja de Excel y también del enunciado del ejercicio. Entonces, acá yo tengo el ejercicio y voy a copiar lo que es la matriz de covarianzas, ¿ya? Voy a copiarlo como tal para que vean de dónde estoy sacando. ¿Dónde estamos? Acá. Este era nuestro dato, nuestra matriz de covarianzas, que nos decía 5,4466 menos 3,3160 menos 0,4348. Entonces, toda esta matriz yo lo voy a copiar a mi Excel. Aquí está, ¿ya? Ahora, como pueden ver en el ejercicio, pareciera que la matriz está incompleta. Entonces, no es que está incompleta, sino que lo ponen así tal vez para confundir o porque suponen que nosotros deberíamos saber lo siguiente. Toda la diagonal, si se acuerdan, nosotros utilizamos para lo que es hallar las varianzas de los estimadores. Ya, entonces eso está pintado de lila. Ahora, esto es como un espejo. Entonces, si aquí está menos 3,31, este valor es correspondiente a lo que está debajo de la diagonal, ¿ya? Entonces lo copio. Este que está en la esquina, en la tercera fila y tercera columna, menos 0,4348, igual es como un espejo y se va a ir debajo de la diagonal. Y este es 0,224 igual. Entonces lo que yo estoy haciendo es completar. Si es que no les diera, luego ustedes simplemente tienen que copiar los valores en su contraparte de la matriz, ¿ya? Entonces yo ya tengo aquí mi matriz de covarianzas completa. Lo que he hallado en mi hoja de respuestas es la varianza del término de perturbación, que era un valor de 0,635. Entonces, ese 0,635, nosotros para despejar lo que es x transpuesta x, habíamos dicho que vamos a hacer 1 sobre 0,635, o sea, 1 sobre la varianza del término de perturbación. Entonces, tenemos que poner simplemente esa división, 1 dividido entre 0,635. Y eso nos da un valor de 1,575. Entonces, para hallar x transpuesta x inversa, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar este valor numérico, este escalar, por nuestra matriz. Entonces, simplemente es una multiplicación de 1,575 por toda mi matriz de covarianzas. Control Shift Enter y voy a obtener lo que es x transpuesta x inversa, ¿ya? Entonces, una vez tengo el valor de x transpuesta x inversa, ahora sí ya puedo hacer la estimación como tal. Entonces, nosotros acá hemos despejado y ya tenemos el valor de x transpuesta x inversa, y ya podemos hacer uso de esta fórmula, ¿ya? X transpuesta y nos daba como dato en el enunciado y nos decía que es 12, 12,85 y 50. Entonces acá yo lo copio, 12, 12,85 y 50. Una vez copio, ya simplemente tengo que hacer la multiplicación para hallar la estimación de nuestro modelo. Digo, x transpuesta x inversa por x transpuesta y. Entonces nosotros ya sabemos las dimensiones de la matriz. Esta es 3 por 3, esta es 3 por 1, entonces nos va a dar una matriz de 3 por 1. O igual
M mult X transpuesta X inversa y X transpuesta Y. Y ya tengo mi matriz, mis estimadores, ya mi matriz de estimadores. En este caso es 1,588, 2,927 y menos 0,314. Entonces, aquí está. Lo he copiado acá y digo, el modelo estimado es igual a 1,588. El primero es para beta 1, el segundo es para beta 2, más 2,927 y el tercero es menos 0,314 redondeando por x3, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo mi modelo estimado. Pero en esta pregunta nos preguntaba la prueba de significación individual, si recuerdan. Acá nos decía, ¿no? El número de piscinas influye de forma significativa en la venta de entradas. Entonces, para hacer eso nosotros necesitábamos el estimador. Ya hemos hecho el cálculo del estimador, ahora sí podemos continuar con nuestra validación individual. Decimos, el T calculado va a ser igual a el estimador beta 3 menos beta 3 sub 0 dividido entre la varianza del estimador beta 3. Entonces beta 3 hemos calculado que es menos 0,314. Aquí está mal. Dividido entre la varianza de beta sub 3. Entonces, si recuerdan, eso es un dato del ejercicio que nos daba en la matriz de covarianzas. Lo que estoy pintando son la varianza para beta 1, la segunda es la varianza para beta 2 y la tercera es la varianza para beta 3. En este caso nos interesa el tercero, 0,0428. Entonces eso lo copiamos y lo sustituimos acá. Y como ustedes saben del anterior, para recordarles, esta matriz de covarianzas nos está dando al cuadrado, ¿ya? Y la fórmula para la validación nos dice que esto no tiene que llevar un cuadrado, tiene que estar de manera individual. Entonces, por tanto, le voy a sacar la raíz a este valor, ¿ya? Una vez tengo estos datos, reemplazamos y obtenemos el valor del estadístico calculado, que en este caso es menos 1,51. Para el estadístico teórico ya hemos visto muchas veces, en este caso es una prueba T. Entonces va a ser T de alfa medios y N-K, en este caso 5 años y K el número de parámetros 3. Entonces, este valor de tablas nos va a dar un valor de 4,303. Aquí está 4,303 menos 4,303. Y nuestro estadístico calculado es de menos 1,51, que está más o menos por acá. Entonces cae en una zona de aceptación. Y decimos que a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para beta 3. ¿Ya? Entonces, eso sería el inciso B. Y bueno, para aclarar, tal vez ustedes se ve o parece un poco monótono hacerlo una y otra vez estas validaciones, pero lo que nosotros buscamos con estas validaciones que hacemos es saber si nuestras variables que hemos elegido son o no correctas, o si aportan o no aportan al modelo. En este caso, beta 3, que era el número de piscinas, creo, no está afectando o no incide a la venta de entradas para las piscinas municipales. Entonces, para obtener un modelo óptimo, tal vez sería bueno considerar otro tipo de variable, no sé, tal vez el clima podríamos considerar, ¿no? Entonces, para eso hacemos estas validaciones. En este caso, decimos que no es un modelo, no es individualmente significativo, esta variable no está aportando a nuestro modelo, ¿ya? Y bueno, para el inciso C, esta parte ya tal vez es un poquito nueva, nos dice, utilizando un nivel de confianza del 95%, probar que beta 3 menos beta 1 es igual a 0 y 2 beta 2 es igual a 3. Cuando vean así ecuaciones, independientemente del ejercicio,
pero si ven así este tipo de ecuaciones con los parámetros y que están igualados a algún número, inmediatamente tienen que pensar en restricciones lineales, ¿ya? Aquí está en la guía número 5, yo les puse lo que son las restricciones lineales. ¿Quién dice? Se valida el cumplimiento de la restricción después de realizar el ajuste. Entonces, básicamente acá es como armar ecuaciones, en este caso beta 3 menos beta 1 igual a 0 y 2 beta 2 es igual a 3, para demostrar o no que un modelo en base a estas restricciones que se están planteando con nuestros parámetros es o no significativo, ¿ya? Entonces, este tipo de casos tiene un procedimiento particular. En este caso vamos a hacer lo que nos dice la guía. Primero nos dice, haga el planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, y aquí tienes que plantear las restricciones o ecuaciones que nos está dando en el enunciado. Y bueno, luego tenemos que armar un modelo matricial, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, para la hipótesis nula, ¿qué vamos a hacer? Nos está diciendo beta 3 menos beta 1 es igual a 0. Entonces nosotros copiamos tal cual, decimos hipótesis nula, beta 3 menos beta 1 es igual a 0. Acá nos dice probar que esta primera ecuación, y nos dice, entonces como nos está diciendo y, a la vez nosotros tenemos que comprobar que esta otra ecuación se cumple o no. En este caso es 2 beta 2 igual a 3. Entonces ponemos punto y coma, 2 beta 2 es igual a 3. Para la hipótesis alternativa es exactamente lo mismo, simplemente que aquí vamos a decir que es diferente de 0 y diferente de 3. ¿Ya? Entonces simplemente hemos copiado las ecuaciones y estamos igualando y estamos diciendo que es diferente de. Ahora, el siguiente paso es armar una matriz de coeficientes de. Esta matriz se refiere a la matriz de los coeficientes de los parámetros que estamos considerando. Entonces, para que nuestra matriz esté completa, decimos, como son beta 1, beta 2 y beta 3, vamos a ajustar esta ecuación. Vamos a decir, en primer lugar, ordenamos. Menos beta 1 ponemos acá. Esta ecuación no tiene beta 2, entonces lo que sigue sería más 0 beta 2. Y si tiene beta 3, entonces decimos más beta 3. Entonces hemos ordenado la ecuación y la hemos completado. Todo esto vamos a decir que es igual a 0. Ahora, para la segunda ecuación decimos, esta segunda ecuación no tiene beta 1 ni beta 3, entonces decimos 0 beta 1 más 2 beta 2 más 0 beta 3 va a ser igual a 3, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos completado nuestras ecuaciones que nos daban al inicio para comprobar si se cumplen o no. Entonces, las hemos completado y las hemos ordenado. Y para hallar nuestra matriz de coeficientes de, lo que tenemos que hacer es decir, y igualmente está en la guía, nos dice arme las ecuaciones, que esto es lo que nosotros acabamos de hacer, y nos dice saque los coeficientes de las ecuaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Decimos, para el primer caso es menos 1, 0 y 1. Entonces aquí está menos 1, 0 y 1. Y para la segunda ecuación decimos 0 beta 1, 2 beta 2 y 0 beta 3. Entonces sería 0, 2, 0. ¿Ya? Ya hemos hallado nuestra matriz de los coeficientes de nuestros parámetros. Ahora, también para realizar lo que es el estadístico de prueba o estadístico calculado, tenemos que encontrar o armar la matriz de valores numéricos. ¿Cómo hallamos la matriz de valores numéricos? Nos dice, aquí está, esta tipo R, nos dice matriz de valores numéricos que va a ser igual a D por H, que es D y H van a ser los números de las ecuaciones que hemos armado anteriormente.
para nuestro ejemplo van a ser 0 y 3, ¿ya? Entonces esos valores numéricos, esas igualdades de nuestras ecuaciones se ponen en nuestra matriz de valores numéricos. En este caso es 0 y 3. Una vez ya hemos definido quién es la matriz D y nuestra matriz R, podemos proceder a lo que es el cálculo del estadístico de prueba. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula, que igualmente está en la guía. Aquí está, estadístico de prueba, y está la fórmula como tal. Y lo que tienen que hacer es simplemente realizar las operaciones. Parece un poquito largo, pero es básicamente simplemente multiplicar, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar y voy a copiar mi matriz D en mi hoja de Excel. Es -1, 0, 1, 0, 2, 0. Entonces aquí está matriz de restricciones lineales, -1, 0, 1, 0, 2 y 0. ¿Ya? Entonces ya lo hemos copiado. Para nuestra matriz R es 0 y 3. Entonces la voy a copiar de igual manera, 0 y 3. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? La voy a copiar para no estar cambiando de hojas. Esta es la ecuación y nos dice F calculado va a ser igual a D, la matriz D, por beta que nosotros hemos hallado anteriormente. Y entonces voy a hacer esa primera multiplicación, ¿ya? Decimos entonces, subrayamos todo el espacio y decimos igual mmult D, la matriz D que hemos armado, por la matriz de estimadores. Entonces pongo Control Shift Enter y ya tengo D por la matriz de estimadores beta, ¿ya? Luego nos dice reste la matriz R. Entonces voy a hacer la resta correspondiente. Decimos igual lo que es la matriz DB menos la matriz R. Y ya obtengo esta resta que me está pidiendo en esta primera parte de la ecuación. Ahora nos dice que tenemos que transponer toda esta expresión, entonces simplemente copiamos y transponemos. Ya acá no hay mucho problema. Y la siguiente parte de la ecuación nos dice multiplique la matriz D por la matriz de covarianzas. Entonces vamos a multiplicar D por la matriz de covarianzas. En D lo tenemos acá, la matriz de covarianzas igual la habíamos copiado anteriormente, entonces vamos a hacer esa multiplicación. Igual mmult la matriz D por la matriz de covarianzas. Entonces, una vez seleccionado, Control Shift Enter y ya tengo la multiplicación de D por la matriz de covarianzas. Ahora, esta expresión nos dice que multipliquemos por D transpuesta. Entonces, primero tengo que transponer D. Esta D lo voy a copiar y lo voy a pegar acá y le digo que se transponga. Ya tengo D transpuesta, entonces puedo multiplicar esta expresión por D transpuesta, porque eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces simplemente hacemos la multiplicación igual mmult D por B, que lo hemos hallado anteriormente, por D transpuesta. Control Shift Enter. Una vez más, y como sé que es 2 por 2, simplemente nos fijamos las dimensiones de nuestras matrices, ¿no? Esta es 2 por 3, 3 por 2, por tanto el resultado va a ser 2 por 2. Una vez ya tengo esta expresión, nos dice que tenemos que invertirla. Entonces, para invertir vamos a utilizar la función de invertir. Va a ser igual a m inversa y invertimos esta expresión.
Una vez tenemos invertida esta expresión, ¿qué más nos pide? Nos dice D por B, que ya lo hemos hallado, menos R. Esta expresión lo hemos hallado aquí anteriormente. Ya, entonces ya tenemos lo que es básicamente todos los datos que nos piden y vamos a pasar a lo que es la sustitución. Ya, un momento, antes de sustituir nos falta la multiplicación general, que es de db estimada menos r transpuesta por toda esta matriz inversa por toda esta matriz que está entre paréntesis. Entonces lo vamos a hacer acá. F calculado decimos que va a ser igual mmult db menos r transpuesta. Entonces buscamos db menos r transpuestas, 1 por 2 por lo que es d por b por d transpuesta inversa. Aquí ya está. Ok, no importa, lo vamos a hacer de nuevo. Ya, entonces decimos Control Shift Enter. Me estoy equivocando en las dimensiones acá. Ya. Acá estamos en lo que es la primera parte de esta ecuación, ¿ya? Lo voy a recortar en esta parte, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar y hallar esta parte porque eso nos dice la ecuación. Entonces empezamos a hacer la multiplicación. D por B menos R transpuesta, aquí está, ahora sí, punto y coma, por D por B, la matriz de covarianzas por D transpuesta inversa. Ahora sí, Control Shift Enter. Entonces ya tengo la primera parte y ahora sí puedo multiplicar esta expresión por lo que resta de la ecuación, que sería dB menos R, ¿ya? Eso me estaba confundiendo. mmult, esta es la primera parte de esa expresión, punto y coma, por dB menos R, que sería esta parte de aquí arriba. Entonces Control Shift Enter y ahora sí tengo lo que es el numerador, ¿ya? Todo el numerador, entonces me sale un valor de 16,056 y para el denominador ahorita lo vamos a sustituir en nuestra hoja de respuestas. Entonces toda esta parte es una multiplicación de matrices, hay que transponer, hay que invertir, como han visto. Hay que tener cuidado en las dimensiones para que no se confundan. Y nos da un valor de 16,056, ¿ya? Entonces eso nosotros lo vamos a sustituir. Y en la parte de abajo, R. ¿Qué significa este R? Ya acá hay que tener un poquito de cuidado. Vámonos a la guía y acá nos dice R es el número de restricciones, ¿ya? En este caso, como han visto, eran dos ecuaciones o dos restricciones, por tanto, para hallar nuestro F calculado, acá sería un 2. Si les diera solo una restricción, entonces acá es una, ¿ya? Para nuestro ejercicio va a ser entonces 2. Y decimos 16,056 dividido entre 2 me va a dar un valor de 8,028, ¿ya? Entonces una vez ya tengo el F calculado, puedo proceder a hacer lo demás, que en este caso va a ser hallar el estadístico teórico, que no es más que, bueno, lo que habíamos visto. En este caso, para restricciones, ya no es K-1, en este caso ya es directamente R, que es correspondiente al número de restricciones, en este caso va a ser 2. Y n-k se sigue repitiendo, en este caso va a ser 5 menos 3, 2. Entonces F2,2 me va a dar un valor de 19.
Y para hacer el contraste, lo que tenemos que hacer es ubicar este valor calculado en nuestra gráfica. Este 8 está más o menos por acá. Entonces cae en una zona de aceptación y decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto, se prueba que beta 3 menos beta 1 es igual a 0 y 2 beta 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque en la hipótesis nula nosotros estábamos diciendo que sí se cumple la igualdad y en la alternativa que no se cumple. Entonces, como se está cayendo en una zona de aceptación, sí estamos afirmando que se está cumpliendo estas dos restricciones, ¿ya? Y bueno, este sería todo el procedimiento para lo que es el ejercicio número 1. Antes de pasar al ejercicio número 2, no sé si alguien se ha perdido en alguna parte. Por favor, díganmelo ahora para que aclaremos. ¿Está todo claro, chicos? De todas formas, ok. Por favor, acá tengan mucho cuidado en lo que es la multiplicación. Es fácil confundirse porque son multiplicación tras multiplicación, entonces al final siempre les tienen que dar un número en el numerador para que posteriormente hagan la división y ya les va a dar el valor del estadístico de prueba, ¿ya? Eso sería, lo demás es bastante sencillo, simplemente plantear, acomodar y utilizar las fórmulas que están en la guía. Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a pasar al ejercicio número 2, que es de modelos respecto a desviaciones de la media, ¿ya? Entonces nos dice, dado el modelo econométrico y nos da beta 1, y es igual a beta 1 más beta 2x más beta 3z más el término de perturbación, donde y es la cantidad demandada de un bien, x es el precio del bien y z es la renta. Y además se dispone de la siguiente información. Nos da los momentos de y, x, z, el número de datos y las sumatorias de x, y, z al cuadrado, x por y, z por y, etc. Nos dice, inciso A, estime los parámetros del modelo econométrico propuesto e interprete su resultado. Inciso B, contrástese la significancia conjunta de las variables explicativas. Inciso C, contrástese la hipótesis de que beta 2 es mayor que 0. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a ver lo que es modelos respecto a desviaciones de la media. En el enunciado como tal no me lo dice, si se dan cuenta. No dice en ningún lugar que es modelos respecto a desviaciones de la media. A veces dice, a veces no. Pero ¿cómo ustedes van a reconocer cuando los datos que les den sean de este tipo? Si se dan cuenta son minúsculas. No estamos manejando mayúsculas, ¿no ven? Como son minúsculas, inmediatamente ustedes tienen que decir es un modelo respecto a desviaciones de la media. ¿Por qué? Porque tiene un trato diferente que les he mostrado en la guía número 5. Cuando les da este tipo de modelos, su solución es un poco diferente, ¿ya? Para ello, si se dan cuenta, ustedes les ha dado la sumatoria de x, la sumatoria de xy, la sumatoria de y al cuadrado. Entonces vamos a empezar a armar lo que son nuestras matrices y hacer la estimación como tal. Entonces nos dice, para hallar la primera parte nos dice, usted tiene como dato la sumatoria de y, la sumatoria de y por x, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de y z, la sumatoria de z al cuadrado, la sumatoria de x z. Entonces nosotros vamos a irnos a la guía y decimos, para hacer la estimación, nos dice que tenemos que
multiplicar x transpuesta x inversa por x transpuesta y, que es una ecuación muy parecida a la que ya hemos venido manejando en las anteriores clases, que es esta. ¿Ya ve? X transpuesta x inversa por x transpuesta y. La diferencia es que esta es mayúscula y esta es minúscula. Ahora, si nosotros hacemos esta operación, notarán que no está el estimador beta 1. El estimador beta 1 para este tipo de casos no nos los da en la matriz respuesta. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces nos va a dar una matriz más pequeña y nos va a dar el estimador beta 2 y beta 3. Entonces el primer paso es armar x transpuesta x y x transpuesta y. Para hallarlas, aquí está la forma en cómo se halla. Nos dice x transpuesta x va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado para el primer término. Entonces aquí sumatoria de x al cuadrado. El segundo es sumatoria de x2 por x3, que aquí está, sumatoria de x2 por x3 y sumatoria de x3 al cuadrado. Aquí está, ¿ya? Esa es la fórmula. Ahora, nosotros, si se dan cuenta, esta es la forma genérica. En nuestro caso, x2 es xt y x3 va a ser z. Es una cuestión de notación, o sea, es lo mismo, solo que acá le llama z en vez de llamarle x3, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, el primer dato que nosotros necesitamos para hallar la matriz x transpuesta x, es decir, la sumatoria de x al cuadrado minúsculas. Entonces buscamos en nuestros datos y decimos que es igual a 30 y sustituimos ese valor. Ahora para el segundo nos dice que tenemos que poner la sumatoria de x2 por x3. Como nosotros le estamos llamando a x3z, deberíamos buscar la sumatoria de x por y, perdón, la sumatoria de x por z, ¿ya? Entonces en nuestros datos buscamos la sumatoria de x por z, aquí está, es menos 5900, aquí está. Sustituimos ese valor para lo que es la segunda fila y en la primera columna nos dice que pongamos sumatoria de x2 por x3. En este caso es lo mismo que habíamos puesto anteriormente, entonces copiamos este valor de menos 5900 y para el último valor, para armar esta matriz, nos dice que pongamos la sumatoria de x3 al cuadrado. Hemos dicho que x3 es equivalente a z, entonces la sumatoria de z al cuadrado, que en este caso es 1.580.000. Entonces lo copiamos acá, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Estamos simplemente sustituyendo las sumatorias correspondientes a la matriz x transpuesta x, que es de modelo respecto a desvíos de la media. Ya tengo x transpuesta x, ya hemos sustituido y ahora tengo que armar x transpuesta y. Para x transpuesta y ya tenemos igual la fórmula que nos dice: para el primer dato tienes que poner sumatoria de x por y, que aquí igual nos dice, y el segundo dato es sumatoria de x3 por y. Entonces nosotros decimos, para nuestro caso hemos dicho que a x3 le estamos llamando z, entonces hacemos la correspondiente equivalencia y empezamos a sustituir. Sumatoria de x y buscamos y es, aquí está, menos 300 y lo sustituimos. Y para el segundo dato es sumatoria de z y. Sumatoria de z y es 65.000. Entonces lo que hemos hecho simplemente es sustituir datos, ¿ya? Una vez más, estamos trabajando con modelos respecto a desvíos de la media y hemos empezado a sustituir datos y para este tipo de modelos nos dice que para hacer la estimación tenemos que multiplicar todo lo que hemos hallado.
¿ya? Y vamos a obtener el estimador beta 2 y beta 3. Entonces, hacemos el paso correspondiente. Ya hemos hallado X transpuesta X. Acá un ratito. Ya. Entonces ya hemos hallado, lo que tenemos que hacer es la multiplicación. ¿Ya? Entonces hacemos simplemente la multiplicación de estas dos matrices y vamos a hallar nuestra matriz de estimadores. Hacemos la operación correspondiente y decimos que tenemos beta 2 y beta 3. Para ello nos vamos a ayudar de nuestra hoja de Excel, ¿ya? Entonces nosotros hemos armado lo que es X transpuesta X, que hemos dicho que es 30 menos 5.900 y 1.580.000. Aquí está, 30 menos 5.900, 1.580.000. La ecuación nos dice que tenemos que transponer esta matriz, entonces nosotros hacemos la inversa y ya obtenemos lo que nos interesa. Para X transpuesta Y, simplemente igual agarramos, copiamos menos 300 y 65.000 y lo copiamos y ya está. Para hallar los estimadores hacemos la multiplicación de estas dos matrices y decimos igual mmult X transpuesta X inversa, X transpuesta y obtenemos los estimadores beta 2 y beta 3, menos 7,188 y 0,0143, ¿ya? Entonces ya hemos obtenido nuestros estimadores beta 2 y beta 3. Ahora, ¿cómo hallamos beta 1? Para hallar beta 1, aquí está claramente y bueno, también acá nos dice el modelo estimado con desvíos de la media no tiene valor autónomo, es decir, nunca les va a dar lo que es el estimador beta 1. Como pueden ver acá, está a partir de beta 2, beta 3, beta 4, beta K. Ahora, cuando nosotros trabajamos con el modelo estimado incluyendo el valor autónomo, es este que ven aquí a continuación. Como pueden ver, simplemente lo hemos aumentado a lo que es el estimador beta 1. Para hallar este estimador, todos estos que son sombreros, que corresponden a los estimados, se van a volver promedios, ¿ya? Entonces decimos, el estimador beta 1 va a ser igual a la media de Y menos el estimador beta 2 por la media de X, menos el estimador beta 3 por la media de X3, menos el estimador beta K por la media de XK. En este caso, y bueno, generalmente no se trabaja con más de dos variables explicativas, entonces siempre se utiliza esta fórmula, ¿ya? Que es trabajar con promedios. Entonces decimos, el estimador beta 1 va a ser igual a la media de Y menos el estimador beta 2 por la media de X menos el estimador beta 3 por la media de X3. Para nuestro caso, aquí está la ecuación general, vamos a simplemente sustituir. Y si se dan cuenta, nos dan como dato en el ejercicio los momentos o medias, que si hacemos la correspondencia es básicamente lo mismo. Entonces nos dice, la media de Y va a ser igual a 80. Entonces acá decimos, la media de Y va a ser igual a 80 menos el estimador beta 2, que acabamos de calcularlo, que era un valor de menos 7,188. Menos 7,188 por la media de X2. En este caso sería la media de X, que es igual a 6. Entonces vamos a reemplazar este 6 acá. Menos el estimador beta 3, que hemos calculado que es de 0,0143. Y lo reemplazamos por la media de X3. En este caso habíamos dicho que estamos trabajando con el nombre de Z, o sea, X3 es correspondiente a Z, entonces buscamos la media de Z, que va a ser igual a 800. Entonces vamos a sustituir ese valor acá y toda esta expresión nos va a dar recién el
valor del estimador beta 1, que en este caso es 111,688. Entonces, una vez ya tengo todos estos datos, podemos armar la ecuación del modelo estimado. Decimos, y estimado va a ser igual a 111,688 menos 7,188x más 0,0143z, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra estimación. Y lo correspondiente al inciso A, estima los parámetros del modelo e interpreta su resultado. En este caso, la interpretación simplemente es asociarlo a lo que es el precio y la renta y la cantidad demandada, que ya lo hemos visto muchas veces. Ahora, para el inciso B nos dice, contrástese la significancia conjunta de las variables explicativas del modelo. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien me puede decir qué haría si en el examen les pregunta esto? Contrástese la significancia conjunta de las variables explicativas del modelo. ¿A qué se refiere? Chicos, le voy a aumentar 10 puntos al que me diga a qué se refiere. Está bastante sencillo. Sí. Buenas noches. ¿Sería la prueba de significación global? Sí, exactamente. Diego, ¿me dices tu nombre completo? Sánchez, Huanca, Diego Jair. Ya. Exactamente, simplemente es hacer la prueba de significación global. Contrásese la significancia conjunta de las variables explicativas, la significancia conjunta. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer simplemente la prueba de significación global. Y para ello, ya lo hemos hecho muchas veces, simplemente decimos planteamiento de la hipótesis nula, beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0 y la alternativa beta 2 es diferente de beta 3 es diferente de 0. Para el estadístico de prueba armamos nuestro cuadro y decimos fuente de variación, de regresión, del error y total. Los grados de libertad. Ahora acá hay un pequeño gran detalle en lo que es modelos respecto a desvíos de la media. Si se acuerdan, en las guías anteriores, acá les había puesto, ¿qué decíamos? Grados de libertad, K-1, N-K, N-1, etc. ¿No ve? Y aquí volvíamos a aplicar ese mismo criterio. Cuando trabajamos con modelos respecto a desvíos de la media, como dice muy claramente en la guía, no se toma en cuenta el valor autónomo, no se está tomando en cuenta el parámetro beta 1. Entonces, ¿qué significaba K? K es el número de parámetros estimados. Como en la prueba de significación, cuando trabajamos con modelos respecto a desvíos de la media, no se toma en cuenta el primer parámetro, ya no se trabaja con K, acá se trabaja con R, ¿ya? Que es correspondiente, aquí está, puse ojo, que es correspondiente al número de parámetros totales menos 1, porque no estamos trabajando con ese valor autónomo, ¿ya? Entonces acá sería K-1, beta 1, beta 2, beta 3 son 3 parámetros en total, menos el autónomo que sería beta 1, que es 1. Entonces sería 3 menos 1 va a ser igual a 2, ¿ya? Y ese R va a ser con el que vamos a trabajar para nuestros cálculos de la validación del modelo como tal, ¿ya? Entonces va a ser R menos 1, 2 menos 1 me va a dar igual a 1. Para la fuente de variación del error, vamos a decir n menos r acá. Va a ser 10 datos que nos da como en el enunciado nos los dice, menos r que en este caso va a ser igual a 2, entonces va a ser 10 menos 2, 8. Y el total va a ser n menos 1 que va a ser 9. Si se dan cuenta, si nosotros lo dejáramos acá como k y hiciéramos todo, o sea,
vamos a obtener un valor, pero ese valor va a ser incorrecto porque nos va a dar aquí otro número que no va a ser correspondiente a lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, en este tipo de modelos hay que tener mucho cuidado con esta parte porque no estamos trabajando con el valor autónomo. Entonces, para la sumatoria de cuadrados, de la misma manera, tiene un caso especial. ¿Dónde está? Aquí está la sumatoria de cuadrados. Sumatoria de cuadrados del error sigue siendo la misma. La sumatoria de cuadrados totales va a ser beta transpuesta por x transpuesta por y más la sumatoria de cuadrados del error. Y la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a beta transpuesta por x transpuesta por y. Si se dan cuenta, es un poquito más corta que la otra fórmula que utilizábamos cuando veíamos el modelo normal, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en este caso, para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión, nosotros tenemos que realizar este cálculo. Beta transpuesta por x transpuesta por y. Entonces nos vamos al Excel y decimos sumatoria de cuadrados de la regresión, beta transpuesta por x transpuesta por y. Aquí está, ¿ya? Beta transpuesta, simplemente transponer nuestros resultados. Y aquí está la matriz transpuesta. X transpuesta por y, entonces es multiplicar por lo que está acá arriba. Entonces la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual a m mult beta transpuesta, punto y coma, por x transpuesta y. Y decimos que es igual a 3085,78. ¿Ya? Entonces acá ya lo tenemos. Para el error, simplemente restar sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces, para hacer este cálculo necesito sumatoria de cuadrados totales, que en este caso la guía nos dice que es igual a y transpuesta y o toda esta expresión, ¿ya? En este caso podemos hallar lo que es y transpuesta y, que creo que nos daba como dato. A ver, veamos, creo que sí. No nos daba como dato, sin embargo, y transpuesta y es igual a la sumatoria de y al cuadrado. Aquí arriba está. ¿Dónde? Aquí está. Y transpuesta y. Ay, ¿dónde está esa fórmula? No la encuentro acá. Tal vez en la guía anterior. Busquemos. Aquí está. Aquí está. Y transpuesta y es igual a la sumatoria de y al cuadrado. Ya es su correspondiente. Entonces, para nuestra solución, vamos a tomar ese criterio y decimos que tenemos como dato la sumatoria de y al cuadrado, que es 3450. Entonces vamos a sustituir ese valor acá. Decimos la sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado, que es 3450. Ya tengo la sumatoria de cuadrados totales, la de la regresión, por tanto puedo hallar la del error, que es simplemente la resta de ambos, y es de 364,22. Entonces, una vez ya tengo estos tres valores, hallamos los cuadrados medios, que simplemente es dividir entre los grados de libertad. En este caso es 3085,78 dividido entre 1 y 364,22 dividido entre 8. El resultado nos da de cuadrados medios de la regresión es 3085,78 y cuadrados medios del error es 45,53. Entonces, una vez tengo estos dos, simplemente hago la división entre ambos y obtengo mi valor del estadístico calculado. ¿Ya? Una vez obtengo ese valor, lo que tengo que hacer es hallar el estadístico teórico. Para el estadístico teórico, igual acá tengan mucho cuidado, nos dice R-1.
R es en este caso era lo que era K-1, ¿no? Porque no estamos considerando el valor autónomo. Entonces sería R-1 que era igual a 1 y N-R que era igual a 8, ¿ya? Entonces esto, si lo metemos al Minitab, nos va a dar un valor de 5,318. Y nuestro estadístico calculado nos da un valor de 67. Entonces este se encuentra en una zona de rechazo y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo, ¿ya? Sí, eso es básicamente el ejercicio número 2. Como pueden ver, ya se repite el procedimiento, pero hay que tener cuidado en estas cositas que nos pueden hacer variar el resultado final. Y bueno, finalmente nos dice, contrástese la hipótesis de que beta 2 es mayor que 0 con alfa 5%. Con el INGE han debido ver que para los planteamientos de la hipótesis no siempre se utiliza igual a 0 y diferente de 0, que es una prueba de 2 colas. Como en este caso les puede decir que sea mayor o menor que 0 y ya estaríamos trabajando con pruebas de una cola. Y bueno, el procedimiento es básicamente lo mismo, solo que hay que tener cuidado en lo que es hallar el estadístico teórico, ¿ya? Para el planteamiento de la hipótesis, en este caso nos dice beta 2 es mayor que 0. Entonces, para la hipótesis nula decimos que beta 2 es igual a 0 y en la hipótesis alternativa decimos que beta 2 es mayor que 0. Para el estadístico de pruebas, en la misma ecuación de t calculado, solo que en este caso no olvidemos que estamos trabajando con modelos respecto a desvíos de la media, ¿ya? Entonces tenemos ya el estimador beta 2, nos falta la varianza del estimador y como en los anteriores casos simplemente es hallar mediante la matriz de covarianzas. En este caso, como pueden ver, también tiene su fórmula este tipo de modelos, que es lo mismo, solo que si se dan cuenta, como en la estimación no considera el valor autónomo, o sea, el estimador beta 1, en la matriz de covarianzas tampoco nos va a dar el valor de la varianza del estimador beta 1, ¿ya? Va a ser a partir de beta 2. Entonces la fórmula es parecida a lo que ya habíamos venido manejando. Es la varianza del término de perturbación por x transpuesta x inversa. Entonces decimos la varianza del término de perturbación x transpuesta x inversa. Tendremos que hallar lo que es la varianza del término de perturbación, que no es nada más que la sumatoria de cuadrados del error n menos r. Acá igual tengan cuidado. Sumatoria de cuadrados del error ya lo hemos calculado anteriormente, que era 364,22. N menos r es igual a 8. Entonces simplemente sustituyendo sus valores obtenemos cuál es la varianza del término de perturbación, que es 45,527, ¿ya? Entonces acá lo voy a poner 45,527 y eso hay que multiplicarlo por x transpuesta x inversa, porque esa es la fórmula y eso nos va a dar la matriz de covarianzas. Entonces yo ya tengo x transpuesta x inversa acá. Entonces vamos a hallar el cálculo correspondiente. No se me directamente se multiplica este escalar por la matriz. Ya, entonces ya tengo lo que es mi matriz de covarianzas. Ahora, esta matriz de covarianzas, ya no es beta 1, como les recalco muchas veces, es a partir de beta 2. Entonces esta sería la varianza de beta 2, esta sería la varianza de beta 3. Entonces acá yo lo tengo copiado y digo, como estoy haciendo una prueba de significación para el parámetro beta 2, me interesa el primer término, ¿ya? Decimos, en el numerador ponemos lo que es el valor del estimador, que hemos calculado anteriormente, que era un valor de menos 7,188.
Y en el denominador ponemos la varianza del estimador beta 2, que es 5,713. Y como saben, esto siempre está elevado al cuadrado, lo vamos a sacar la raíz. Y esta operación me va a dar un valor de -3. Y bueno, una vez ya tengo mi estadístico calculado, voy a hallar mi estadístico teórico. Ahora, para este caso, T de alfa ya no es de alfa medios, noten eso, n menos r. Seguimos manejando r porque estamos en modelos respecto a desviaciones de la media. Entonces, n menos r era igual a 8 y alfa va a ser 0,05 directamente. Y para que vean cómo se halla en Minitab, ponemos gráfica de distribución. En esta primera parte ponemos ver probabilidad de ambas colas. Siempre para cualquier modelo se pone esta, ¿ya? Luego recién se modifica que sea una cola. En este caso es una prueba T, grados de libertad es 8 y recién en área sombrada ponemos cola derecha, cola izquierda, ambas colas o centro. En este caso nos interesa la cola derecha y la probabilidad es de 0,05. Entonces, con esos datos tenemos que nuestro estadístico teórico es de 1,860, que aquí está. Y decimos, para el contraste, nosotros hemos hallado un valor de estadístico calculado de -1, ¿dónde está? Aquí está, perdón, -3. Entonces, -3 está más abajo del 0, está por acá y está en una zona de aceptación. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula. Por tanto, no se cumple que beta 2 sea mayor que 0. Y si se dan cuenta, nuestro beta 2 es -7,88, ¿no ves? Es menor que 0. Entonces, todo tiene lógica y esta significación está bien. ¿Ya? Y bueno, eso es lo correspondiente al ejercicio número 2. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Mientras les voy a pasar lo que es la asistencia del día de hoy. Respuestas hasta habilitado ya. Bueno, acá la complejidad tal vez está en olvidarnos que estamos trabajando, por ejemplo, en respecto a desviaciones de la media, menos un parámetro, por así decirlo. Entonces ahí ya cambia todo en lo que es la validación, ¿no? Ya no utilizamos K, utilizamos N menos R. Y en lo que es restricciones lineales, de la misma manera hay que tener cuidado. Representa el número de restricciones y entonces eso van a ir ganando más habilidad con las prácticas. Para esta guía, su práctica es esta que nos dice: en un estudio sobre el consumo se especificó un modelo de regresión y nos dice la venta de las principales empresas de tabaco es igual está en función del precio de los cigarrillos y el gasto en publicidad. Y nos da la matriz de covarianzas, nos da X transpuesta Y, nos da la sumatoria de cuadrados del error y el coeficiente de determinación. Entonces son datos muy parecidos a lo que hemos visto el día de hoy. Acá, ¿qué más? Nos dice, el modelo es globalmente significativo al 95% de confianza. Es la validación global. Una posible medida para limitar el consumo de tabaco consiste en controlar el volumen de publicidad. Esto es una validación individual. Tienen que ver de qué variable es. Contrastar la hipótesis de que el efecto de las ventas autónomas es el doble del precio, conjuntamente con el efecto negativo de los gastos de publicidad, es igual a la unidad. Estas son restricciones lineales y, como pueden ver, no está de manera explícita como acá
¿no? Entonces ustedes tienen que analizar cómo van a plantear esta ecuación porque les está dando con los nombres de las variables, por así decirlo. Entonces simplemente es plantearlo y hacer el mismo procedimiento que hemos hecho. Y acá nos dice, se sabe que el precio del cigarrillo se sitúa en $1,29. Acá simplemente en el inciso D es hacer un reemplazo en la ecuación del modelo estimado y en base a ese resultado responder a la pregunta, nada más. Y para el ejercicio número 2 es más sencillo todavía. Nos dice, se pretende saber si la aportación de las variables es significativa en el modelo global mediante un análisis de la varianza. Solo tienen que hacer una prueba de significación global y tienen que armar la matriz como tal. Aquí les da las sumatorias y es parecido al ejercicio número 2.